Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Si no me conoces y eres nuevo por acá, pues me presento. Mi nombre es Yorlin Castañeda. Como vieron en el título del video, hoy hablaremos de las palabras peruanas versus las palabras venezolanas. Al igual, cuál fue el choque que tuve cuando escuchaba alguna palabra o la decía. Entonces, esto y mucho más en este video. No te partes y quédate porque sé que te va a gustar. Bueno, la verdad, este video quería hacerlo acompañado porque sentía que la dinámica podía ser mejor, pero en vista de que nunca pude concretar con otra persona para poder hacer este video y no quería darle más largas, bueno, comencemos. Y para ponerlos un poco en contexto, les cuento que ya yo llevo aproximadamente 6 años y medio acá. Así que ya estoy súper familiarizada con muchísimas palabras. Pero hoy quiero contarles mi experiencia y cuál fue el choque que tuve cuando escuchaba muchísimas de las palabras que en ese momento desconocía. Entonces, para comenzar, la primera palabra que recuerdo que me chocó muchísimo, pero fue un choque en mi mente que decía, Dios mío, ¿por qué? Fue la palabra ya. Obviamente, aquí en Perú, la palabra ya se puede utilizar para decir ok o sí, no, dependiendo del contexto. Pero para nosotros en Venezuela, la palabra ya es como cállate. Entonces, la primera vez que estaba acá y escuché, no escuché, realmente pregunté algo y me dijeron ya, yo decía, ¿por qué me mandan a callar? Pero realmente era que me estaban diciendo ok. Entonces, esa para mí fue la primera palabra que me chocó muchísimo cuando llegué. Otra de las palabras que me chocó, pero al 1000%, era cuando decían al toque. Para las personas que no son de Perú, al toque significa como que algo al momento. Al toque es al momento. Y recuerdo que ya cuando yo llegué aquí, mi mamá y mi hermana tenían aproximadamente 6 meses y ellas estaban un poco más familiarizadas con las palabras. Entonces recuerdo que ellas me dicen, Jorlin, busca tal cosa al toque. Yo, ¿pero qué significa al toque? Al toque, al toque, al toque. Y yo como que no sabía qué significaba. Y yo, ¿pero qué significa? Hasta que, bueno, nada, me explicaron que al toque significaba como que al momento, al instante. Cosas que vas aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Aunque creo que eh, esa palabra ahorita, ya que ha pasado tanto tiempo, no se me ha pegado tanto. Claro, ya sé el significado, pero no se me ha pegado. Otra palabra, baja. Aquí en Perú se acostumbra a decir baja, baja cuando te quieres quedar en un sitio. Entonces, lo que tienes que decir es, no sé, al colector o a la persona, al cobrador, le dices baja en Plaza Vea, ejemplo. En Venezuela se dice, por favor, me podría dejar en la parada tal. Y obviamente para mí eso fue un choque cuando yo empecé a decir baja, porque aquí literalmente la gente empieza baja, 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 o el colector empieza baja, baja, baja. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué tan constante? Lo repiten. Bueno, les cuento que ya yo, cuando me monto en los buses, digo así, baja, señor. Así que finalmente te terminas adaptando a las costumbres, la forma de hablar, porque obviamente y algunas personas pensarán que es que quieres imitar el acento o quieres imitar la forma de hablar y es que no, para comunicarte necesitas sí o sí utilizar los términos y palabras del país donde te encuentres. Ok,
Otra de las palabras con las que tuve un poco de choque, porque es una palabra muy fuerte, pero muy fuerte, porque ya seguramente muchísimas personas que están por acá, que son peruanos, se han familiarizado por la cantidad de venezolanos que han estado acá. Pero cuando nosotros los venezolanos estamos súper, pero súper molestos o algo te causa muchísima molestia, pero estás molesto al top, dices estoy arrecho. O dependiendo del contexto, puedes decir tal cosa es arrechísimo, o sea que está buenísimo, es espectacular. Entonces, cuando yo llegué aquí, recuerdo, y esta es una anécdota, yo tenía aproximadamente como un mes de estar trabajando acá. Y recuerdo que en la oficina yo tenía toda la mañana trabajando en un archivo cuando de pronto se fue la luz y no había guardado absolutamente nada de la información. Obviamente todo lo que había hecho en la mañana se perdió. Y aquí se fue la luz y todo el mundo como que a su es una expresión que utilizan mucho acá. Y yo, coño, qué arrechera. Y todo el mundo volteó a verme porque obviamente ese era el momento en el que estaba la migración masiva y todo el mundo volteó a verme así como que, hey. Y recuerdo una compañera de trabajo que tenía en ese momento, Stephanie, Dijo, hey, tú y tus cochinadas a otro lado. y yo como que más o menos, ¿qué estoy diciendo? Cuando todos como que nos pusimos a hablar y yo le digo, no, lo que pasa es que esa palabra para mí significa que me dio mucha rabia, que estoy molesta, eso significa. Entonces ya luego ellos me explicaron que para los peruanos no significaba lo mismo. Así que ahí tuvimos un punto de vista en el cual después ellas como que se adaptaron un poquito más. Ejemplo, yo por lo menos que ya llevo tanto tiempo acá, hay palabras que obviamente ya se me van pegando. Nosotros utilizamos, los venezolanos utilizamos muchísimo la palabra coño como una expresión. Acá utilizan mucho la palabra aso. Entonces, a mí me pasa que obviamente yo trabajo con puros peruanos y me pasa que a veces ya automáticamente digo como que asu y es muy cómico de verdad porque yo no sé qué va a pasar el día que yo me reencuentre otra vez con mi familia y se me comienzan a salir el pucote de expresiones peruanas. La palabra palta. Señores, yo tuve un choque con esa palabra literalmente. Y les explico por qué. Porque palta, para las personas que no son de Perú, les explico, la palta puede ser una fruta que es el aguacate o puede ser vergüenza. Entonces, me pasaba, claro, cuando fui al supermercado, obviamente me di cuenta que palta era aguacate. Pero recuerdo un día un compañero de trabajo me dice, ay, que estoy palteado, tengo mucha palta. Y yo decía, ¿es que él tiene mucho aguacate o qué pasa? No, la cosa era que él tenía muchísima vergüenza y por eso me decía que estaba palteado. Entonces, esa es otra palabra que también me dio muchísima risa porque para nosotros palta en Venezuela la verdad no significa nada. A una persona acá en Perú que es pituca, nosotros en Venezuela le diríamos cifrina. Y es cómico porque cifrina acá en Perú es como que no significa nada, se ríen cuando escuchan esa palabra, pero es el mismo significado. Otra palabra que para mí fue muy cómico porque escuché literalmente esta expresión. Me quedé jato. Yo me quedé como que, ¿qué significa eso? Es como que me quedé profundamente dormido. Y jato también se le puede decir a una casa. Estoy en mi jato. Entonces es como que estoy en mi casa. En Perú se dice jato
en Venezuela significa casa. Cuando te dicen mancha, aquí en Perú, significa como grupo de amigos. O sea, estoy como con mi grupo de amigos. Otra expresión muy pituca o muy cifrina, una expresión muy pituca acá sería como que, ay, ese sitio está súper ficho, está fichazo. En Venezuela se diría como que ese sitio está cacheroso, está fino, está chévere. Los pitucos también acostumbran a decir como manjas, es como entiendes. Y al principio cuando me lo decían, la verdad yo decía como que, ¿qué significa? O sea, y al principio de verdad que para mí era un choque porque yo decía, hablamos el mismo idioma, pero las expresiones son súper diferentes. Entonces, la verdad, así hables el mismo idioma al país que te vayas, cada país tiene sus propias jergas y es donde ocurre ese choque al principio. Coméntenme los migrantes si no les ha pasado. Y si son venezolanos viviendo acá en Perú, ¿cuáles fueron las palabras con las que tuvieron choque al principio y que no entendían absolutamente nada? Otra palabra que utilizan muchísimo cuando estás muy molesto, pero muy molesto, es la palabra estoy asado. O sea, cuando aquí alguien te dice estoy asado es porque está muy molesto. En Venezuela diríamos como una expresión estoy arrecho. Otra palabra que se utiliza muchísimo es la palabra bravazo. Es como que algo está finísimo. O sea, en Venezuela significa como algo fino, chévere, cool. Y aquí utilizan mucho la palabra bravazo o bravo. Y bueno, quiero comentarles también una anécdota que tuve con la palabra bochorno. La palabra bochorno aquí se utiliza muchísimo cuando es verano y es cuando la persona tiene muchísimo calor. Y fue que me pasó, estaba en la oficina trabajando y recuerdo que eran como las 2 de la tarde, había llegado una compañera a la oficina y dice la chica, ay no, siento un bochorno. Y yo decía, o sea, bochorno en Venezuela es como vergüenza. Y yo decía, pero ¿por qué esta chica siente tanto bochorno? ¿Qué le causaría tanta vergüenza? Entonces ella volvía con el tema, que sentía muchísimo bochorno. Y de verdad que yo no aguantaba la risa porque yo la escuchaba constantemente decir eso hasta que como que no me aguanté y a los 5 minutos le dije, ay, disculpa, pero ¿por qué sientes tanta vergüenza? ¿Qué te pasó? Y entonces ella se echa a reír y me dice, no, Jorlin, yo no siento vergüenza. Bochorno para nosotros es calor. Y yo le digo, pero es que me daba risa porque para nosotros significa vergüenza. Entonces, de verdad que fue muy cómico ese choquecito que tuve ahí de cuando aprendí o escuché por primera vez esa palabra. Y bueno amigos, muchísimas gracias por quedarse durante todo este video. Por favor, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita, que con eso me ayudarías muchísimo. Así que muchísimas gracias a todas las personas que ya tienen tiempo conmigo en esta comunidad que estamos creando. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas porque es súper fácil, es gratis y me ayudarías muchísimo, de verdad. Bueno, y un besito. Nos vemos en un próximo video.